Muy buenas noches con todos. Les saluda el ingeniero Geisel Extremadoiro Cifuentes. Eh, Primero que nada, agradecerles a todos por su presencia a través de las redes, a través de la web, ¿no? Para poder aprender, para poder capacitarnos. Muchas gracias por la atención que van a prestar a este interesante curso taller de residencia y supervisión de obras. Bueno, en el que vamos a tratar temas fundamentales acerca de lo que es la gestión de un proyecto constructivo, como es una obra, acerca de las funciones e implicancias de lo que es la residencia y supervisión de obras, que son, digamos, las funciones de los líderes de un proyecto constructivo. Es importante también manifestarles que en este curso taller van a poder también conocer algunos temas de gran interés, bastante importantes para su desarrollo profesional, tales como el uso de nuevas y no tan nuevas metodologías, filosofías, tecnologías aplicables a la construcción. Bueno, que no solamente son aplicables a la construcción en sí, sino también a los proyectos en general. Pero vamos a ver cuáles son las implicancias y las particularidades en la construcción de obras. Bueno, sin más preámbulos, nuevamente agradeciéndoles por estar conectados en estos momentos en los que necesitamos estar, bueno, todos los peruanos más unidos que nunca, más responsables que nunca, con bastante sentido de lo que es la patria y lo que es la solidaridad entre nosotros. Y bueno, también aprovechando este tiempo en capacitarnos, poder aprender más y así seguir enriqueciéndonos como profesionales y como personas. Vamos a comenzar con este curso taller. Primero, dando un preámbulo acerca del marco general de lo que son las obras, de lo que es la función pues del residente, del supervisor de obra. En primer lugar, debemos saber que las obras de construcción están bajo la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado y de su reglamento. Esto decirlo por la mayoría de obras que están realizadas bajo el sistema o la modalidad de contrata. También existe otros tipos, otras modalidades de obras, tales como las obras por administración directa, ejecutadas por las entidades públicas con sus propios recursos, de manera directa, sin la intervención de un tercero. Hay modalidades de ejecución de obras con capital privado, por ejemplo, como las asociaciones público-privadas, o las obras por impuestos. Bueno, entre otros sistemas o modalidades que vamos a ir viendo o tratando de recapitular a lo largo de este curso taller. Actualmente, la Ley de Contrataciones del Estado tiene un texto único ordenado que ha sido publicado en el 2019, en marzo del 2019, que es el texto único ordenado de la ley vigente. Y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado fue modificado mediante el Decreto Supremo 344 en el año 2018 y ha tenido una última modificación en el año 2019 a través del Decreto Supremo 377. Básicamente lo que busca la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento es establecer las normas que están orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos invertidos en cada una de las entidades de los diferentes niveles de gobierno, promueve la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados, efectúa las contrataciones en general, todo tipo de contrataciones, dentro de las cuales están las obras de construcción y las consultorías de obra también. También cumple los fines públicos con repercusión positiva en condición de vida de los ciudadanos. Y bueno, la modificación constante, o bueno, las consideraciones de modificación que se van tomando a lo largo del tiempo,
pues solamente buscan la mejora de los procesos, ¿no? La mejora continua de las contrataciones en general. Sobre la ley y el reglamento, pues hay disposiciones para obras, ¿no? Hay disposiciones específicas establecidas más que nada en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado y versan acerca del expediente técnico, de residente y supervisor de obra, cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, qué es lo que no deben hacer. De igual forma, las clases de adelanto que existen, el adelanto directo, el adelanto de materiales, también dicta especificaciones acerca de la amortización de los adelantos, es decir, los adelantos que se dan en la obra. Dos tipos de adelanto existen, el adelanto directo, el adelanto para materiales, cuáles son los topes de cada uno de ellos, cuáles son las consideraciones, requisitos para poder otorgárselos a los contratistas. También hay disposiciones acerca del cuaderno de obra, cuál es la importancia de este documento que tiene carácter legal, también valorizaciones y metrados, cuál es el tratamiento pues, de esta cuantificación económica de lo que se está ejecutando en la obra, el tema de ampliaciones de plazo, en muchas ocasiones, por causas ya sean imputables o no al contratista, puede darse algunas ampliaciones de plazo, cuyo origen también podría estar en adicionales de obra, y hay que ver cuál es el tratamiento para cada uno de los tipos de adelanto, de acuerdo al monto acumulado que alcance cada uno de ellos durante la ejecución de la obra. De igual forma, dicta el reglamento disposiciones acerca de los adicionales y deductivos de obra, acerca de los reajustes, tanto en las valorizaciones y también los reajustes que se pueden dar al momento de liquidar o cerrar una obra de construcción, disposiciones sobre los gastos generales, que son aquellos costos indirectos, ya sea variables o fijos, en los que incurre un contratista al momento de ejecutar su obra. Son gastos que no están dentro del costo directo del producto final de una obra, sin embargo, son necesarios de incurrir para la correcta ejecución de la obra. También existen disposiciones tales como el de intervención económica de la obra, cuando un contratista ya se ve que no está en la capacidad de seguir asumiendo la obra económicamente, hay una intervención económica de la misma, y disposiciones acerca de la recepción y liquidación de obra para el cierre del proyecto constructivo. Los aspectos entonces de la gestión administrativa de una obra se basan en las funciones de los líderes del proyecto constructivo, tales como el residente, el inspector o supervisor de obra. Cuáles son sus responsabilidades, aquellos criterios que se toman, ya sea para elegir, por ejemplo, a un inspector o a un supervisor, qué pasaría en una obra por contrata o en una obra por administración directa, cuál es el tratamiento que se le da a este tipo de funciones. También disposiciones sobre el expediente técnico de obra, que es el documento, digamos, más importante de la obra constructiva, porque contiene toda la información que se va a ejecutar en el proyecto, contiene todos los componentes que se tienen que realizar, aquellos compromisos de ejecución, contiene las especificaciones técnicas, contiene aquellos pormenores que el contratista o el ejecutor, mejor dicho, debe seguir tal y como dicta el expediente técnico para que se consiga el objetivo final del proyecto constructivo. En el camino puede haber algunas variaciones al expediente técnico, las cuales deben estar correctamente sustentadas, deben estar justificadas y aprobadas por la entidad competente o por el ente competente dentro del grupo o la jerarquía que se forma en un proyecto constructivo. Y bueno, estos cambios ya justificados, sustentados, van a formar parte pues del expediente técnico de finalización de la obra,
van a estar plasmados en las memorias descriptivas, van a estar plasmados en los planos de construcción o planos de lo que ya está ejecutado, lo que también se conoce como planos as-built, ¿no? Otro aspecto de la gestión administrativa de la obra son los diversos documentos que se pueden manejar de acuerdo a las disposiciones de cada una de las entidades o de la empresa privada que esté ejecutando la obra. Documentos tales como el cuaderno de obra, que es un documento que se maneja en todo tipo de obra, tanto en las obras por contrata como por administración directa, y tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es un documento que va a tener un gran valor, va a contener toda la información que se ha manejado en la obra, todas aquellas solicitudes, notificaciones, cambios que se hayan podido dar. Y bueno, también todos aquellos sucesos, acontecimientos o incidentes que tengan gran relevancia en la historia o la bitácora de la obra de construcción. De igual forma, el tema de adelantos, este tema que tiene una serie de requerimientos para que puedan ser otorgados a los ejecutores, también es parte de la gestión administrativa, y el tema de seguridad de obra y también la sostenibilidad, que son temas fundamentales en todo proyecto, más en un proyecto constructivo, en el que se maneja materiales, se maneja equipos, hay infraestructura de construcción que, bueno, puede significar de cierta forma un riesgo tanto para los trabajadores dentro de la obra, el personal técnico, el personal administrativo que trabaja dentro de ella y también a terceros, tales como transeúntes o vecinos de algún tipo de construcción, por ejemplo, en el ámbito inmobiliario, ¿no? La seguridad de obra es algo importante que tomar en cuenta. Hay normativa a la que se debe seguir, tal como el Reglamento Nacional de Edificaciones, con la G050, y también, bueno, normativa de carácter internacional, ¿no? Tal como la ISO 45001, ¿no? Que es la normativa que actualmente se utiliza y que se debe cumplir en el tema de seguridad de obra y salud ocupacional. Y bueno, también la sostenibilidad ambiental, que es importante en todo proyecto constructivo. De hecho, los proyectos constructivos que no están exonerados de un estudio de impacto ambiental, pues deben tenerlo, sobre todo si hay implicancia de ciertos recursos o digamos algún tipo de impacto que pueda causar la construcción en el medio ambiente en el que se está edificando. Habíamos hablado que existen dos tipos de obra pública, las obras por contrata y las que son por administración directa. Bueno, las obras por contrata, como lo indiqué, se basan en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y las obras por administración directa en la Resolución de Contraloría número 195-88, que es una resolución bastante, digamos, escueta, que tiene aspectos bastante puntuales acerca del tratamiento de obras por administración directa, que como lo indiqué, son obras que se ejecutan con los recursos de cada una de las entidades, se ejecutan directamente. Estas entidades pues tienen su propia planilla, manejan la propia planilla de su personal, compran sus materiales, manejan su almacén, manejan su propia mano de obra, evidentemente, para la construcción de las obras. De hecho, esta resolución como tal no podría dar disposiciones de cómo tratar las obras por administración directa, porque una obra de construcción pues es bastante extensa, tiene muchas consideraciones que tomar, muchos aspectos que tratar. Entonces, se dispuso que cada una de las entidades tiene la facultad de poder emitir las directivas de acuerdo a la experiencia que tienen, al tipo de proyecto que ejecutan, bueno,
a esta tipología, bueno, hay diversos tipos de entidades dedicadas a, de repente, obras de carácter agrícola, obras hidráulicas, de repente obras, megaproyectos, obras como escuelas, obras viales. Entonces, de acuerdo a la tipología de proyecto que maneje cada una de las entidades, de acuerdo también a las capacidades que tengan, ¿no? Y a la experiencia que hayan tenido, que bueno, les va dejando lecciones aprendidas, cada una tiene la facultad de poder emitir las directivas respecto al tratamiento de las obras por administración directa. Y de hecho también pueden emitir directivas acerca de temas puntuales sobre la administración directa, tal como la misma ejecución, de repente una directiva para el tratamiento de las valorizaciones, una directiva para el tratamiento de la liquidación, bueno, entre otros. Es así como las obras por administración directa tienen unas directivas que seguir de acuerdo a el trabajo que haya hecho cada una de las entidades por lanzar las directivas pertinentes. Con respecto a los sistemas de contratación, existen tres tipos bien marcados de sistemas de contratación en lo que son las obras públicas, y bueno, también se deriva esto a las obras privadas. Son el sistema de contratación a suma alzada, que es un sistema de contratación en el que se conoce los metrados y los precios unitarios que se van a tratar durante la obra. También tenemos un sistema de precios unitarios en el que solamente podemos cerrar precios unitarios. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza de los metrados que se van a ejecutar. De repente, por ejemplo, hay un movimiento de tierras que hacer en un terreno y no se puede cuantificar este movimiento de tierras, entonces se acuerda que va a haber un precio unitario por metro cúbico de excavación, por ejemplo, se cierra y se dice que por avance se va a manifestar en cada una de las valorizaciones el metrado que se ha ido ejecutando a lo largo del tiempo, y con ello pues es que se va a valorizar, y finalmente una vez que se termina la labor, se llega al nivel que se ha establecido de repente en el expediente técnico, pues se va a culminar pues la ejecución de esta partida, y ahí se conocerá cuál ha sido el metrado real. Este sistema de precios unitarios se utiliza en estos casos cuando no podemos tener desde un inicio la certeza de un metrado. Eh, y bueno, es un sistema que también puede tender mucho a la suspicacia, a la duda, ¿no? Porque por ahí podría haber algún tipo de aprovechamiento por no conocer de antemano los metrados. Es un sistema de contratación que se tiene que tratar con mucha responsabilidad por parte tanto del residente como del supervisor, que es responsable pues de velar que lo que realmente se está ejecutando es lo que se está reportando en las valorizaciones. Y bueno, también tenemos un esquema mixto que mezcla la suma alzada y los precios unitarios. Y bueno, es en ese caso en el que para algunas partidas se conoce qué es lo que se va a ejecutar, se conoce el metrado, pero para otras partidas no se ha logrado conocer esto y se cierra un precio unitario. Hemos visto lo que abarca la gestión administrativa pues, de una obra. También tenemos la otra parte, que es la gestión económica de la obra, que nos ayuda a saber cuánto estamos ejecutando en monto, a hacer el seguimiento, a poder saber el desempeño de la obra económicamente, ¿no? Y bueno, existen varios aspectos que se tratan desde que inicia el proyecto constructivo. Bueno, en un inicio tenemos pues un valor referencial con el que se ha lanzado al proceso de licitación, por ejemplo, y de acuerdo al mismo es que un contratista pues ha presentado una propuesta económica la cual pudo haber obtenido la buena pro. Eso en principio, para empezar con el aspecto económico, en el que tenemos un presupuesto inicial. Luego de ello, cuando inicia ya la obra con el postor ganador, o bueno, la obra por administración directa, ya con el presupuesto referencial aprobado y con la disponibilidad presupuestal aprobada para poder ejecutar esa obra en el año, eh,
se da este hito o estos hitos. Por ejemplo, un contratista necesita capital para poder iniciar su obra, ¿no? Y se le otorga dos tipos de adelanto, el adelanto directo y el adelanto para materiales. El adelanto son adelantos que les sirven para poder capitalizarse, poder iniciar el proyecto, y estos adelantos pues van a ser amortizados en cada una de las valorizaciones, porque es dinero que ya se le ha otorgado, y bueno, tiene que ser descontado de las valorizaciones siguientes en forma proporcional hasta, bueno, completar este monto, ¿no? Otro aspecto económico son los adicionales deductivos y reajustes. Un presupuesto sería el ideal que se cumpla tal y como se ha cerrado en un contrato de construcción. Sin embargo, existen algunos acontecimientos, sucesos en la obra que pueden generar pues adicionales y también deductivos, es decir, que haya partidas más que hacer, que se haya notado que es necesaria su ejecución, eh, o algunas partidas que ya no es necesario realizarlas porque hay un adicional eh, de por medio que las va a reemplazar. Y bueno, también los aspectos de reajustes. Nosotros sabemos que en el tiempo muchos materiales pues van cambiando de precios y no se podría mantener, digamos, a lo largo del tiempo la misma consideración de costos para algunos materiales especiales, ¿no? Que debido a la inflación, ¿no? Debido al mercado, varían sus precios. Es por eso que el Instituto Nacional de Estadística e Informática saca unos índices de precios eh, para cada uno de estos materiales. Bueno, de hecho hay un catálogo de códigos de estos índices, ¿no? Cada material tiene un índice, por así decirlo, y mensualmente va a tener un valor, ¿no? Con estos valores y gracias a la estructuración de una fórmula polinómica, que es una fórmula que nos va a ayudar a obtener un coeficiente de reajuste que nos ayude a reajustar cada una de las valorizaciones mensualmente o ya hacer los reajustes al momento de la liquidación, es que podemos obtener, digamos, el valor reajustado de nuestra valorización en cada uno de los meses en que se realice esta. También tenemos las valorizaciones de obra, que, bueno, como lo indiqué anteriormente, es la cuantificación económica de lo que se está ejecutando realmente, ¿no? Lo que se busca con una valorización de obra es que haya un consenso entre el residente y el supervisor de obra sobre lo que realmente se ha ejecutado. Sabemos que hay un contrato de por medio en el que se ha cerrado un metrado, precios unitarios o solamente precios unitarios, y es necesario cuantificarlo para hacer el pago respectivo. Entonces, gracias a las valorizaciones que deben ser realizadas de manera conjunta entre el residente y el supervisor, podemos hacer, de acuerdo a la periodicidad pactada, ya sea mensualmente o semanalmente, estas valorizaciones para el reconocimiento económico del avance de obra. Y bueno, por último, el último aspecto económico es la liquidación de las obras, que es el cierre técnico financiero de las obras públicas y también de las privadas, en el que se va a tomar en cuenta pues todas aquellas valorizaciones, se va a revisar que hayan sido reajustadas, que se hayan hecho los deductivos correspondientes también, que se hayan hecho las amortizaciones de los adelantos, se va a verificar también el tema de los adicionales que han sido aprobados con su sustento respectivo, se va a tomar en cuenta también el tema de calidad. Es un tema bastante importante, si bien es cierto no tiene una implicancia directamente económica, está relacionada porque si es que no se cumple con algún aspecto del expediente técnico, esto puede incurrir en la retención de repente de los fondos de garantía o en el no reconocimiento de algún pago por alguna partida ejecutada. A ver, vamos a ver las
consultas. Bueno, a lo largo de la presentación vamos a ir respondiendo algunas de sus consultas, ¿no? Bueno, en realidad, de acuerdo al monto, es que nosotros podemos contratar a un inspector o supervisor de obras públicas de acuerdo al monto tope que ha sido establecido en la ley del presupuesto público. Es así, si es que es menor a ese monto, nosotros contratamos un inspector; si es mayor, se contrata un supervisor de obras. Bueno, digamos que en el supuesto que les he indicado acerca del sistema mixto, ¿no?, en el que no se conocen algunos metrados y otros sí, en muchas ocasiones se da pues que se tienen los metrados de algún tipo de infraestructura, por ejemplo, de casco, ¿no? Entonces, el casco, estructura, se podría contratar de repente por el sistema suma alzada, porque conocemos cuál es el metrado que se va a ejecutar, se sabe qué metrado pues se va a realizar. Sin embargo, dejamos de repente para el sistema de precios unitarios el movimiento de tierras y el tema de la cimentación, porque no conocemos a ciencia cierta cuál va a ser el metrado de esta excavación, y de repente hay alguna implicancia en el tema de la cimentación base. Podríamos dejar algunas de estas partidas eh, bajo el sistema de precios unitarios, ¿no? Ya una vez en la ejecución se conozcan los metrados, sobre todo el movimiento de tierras, es que se puede proceder a poder pues tener estos metrados ya reales al momento ya de tener eh, la valorización en el momento en que ya se haya ejecutado. Bueno, continuando con la presentación, porque hay bastantes temas muy interesantes que les quiero mostrar, no solamente de lo que es la residencia y supervisión de obras, sino también de lo nuevo que se viene, o lo que se ha estado trabajando ya, sino que como no hay mucha difusión, de repente no se está tomando muy en cuenta. Bueno, como les indiqué, vamos a dar una repasada muy rápida a lo que es metrados y partidas. Los metrados son la cuantificación de lo que estamos ejecutando. Es decir, si por ejemplo tenemos la ejecución de una partida de solaqueo en una obra, pues vamos a conocer, gracias a los metrados, cuánto de solaqueo es que nosotros vamos a realizar por metro cuadrado de muro. Es así que nosotros escogemos una magnitud para cada una de las partidas y de acuerdo a ello lo cuantificamos. Y gracias a estos metrados no solamente vamos a poder tener la cantidad que vamos a ejecutar por partida para poder multiplicarlo por su precio unitario, sino también vamos a poder saber luego, gracias a ese metrado y con el análisis de costo unitario de cada una de las partidas, cuánto de material se va a necesitar para cada metro cuadrado, o metro cúbico, o metro, o kilómetro, dependiendo de la partida que sea, cuánto de material se va a utilizar, cuánto de mano de obra, qué porcentaje de herramientas manuales, cuántos, de repente, qué equipos en específico, cuántas horas máquina, ¿no? Gracias a los metrados, que nos van a servir tanto a nivel de presupuesto como a nivel de análisis de precios unitarios, es que nosotros podemos cuantificar los trabajos que se van a ejecutar y los recursos que vamos a necesitar. Las partidas, como les indiqué, pues son aquellas actividades que pueden ser cuantificadas hasta lo más mínimo en que puede cuantificarse tanto en plazo como en dinero o recursos, ¿no?, en las que puede ser dividida nuestra obra de construcción, ¿no? Las partidas se obtienen de los planos, ahí podemos ver detalles importantísimos que nos dan tanto para obtener pues las implicancias como los metrados, y las especificaciones técnicas nos van a dar los detalles de cada una de las partidas también.
Y gracias a los metrados y a los precios unitarios que tengamos de estas partidas, vamos a poder armar nuestro presupuesto de obra, ¿no? El presupuesto de obra está compuesto, pues, como lo indiqué, de las partidas, que pueden ser genéricas y específicas, es decir, tenemos partidas de arquitectura, por ejemplo, la partida de tabiques, es una partida genérica y dentro de ella podemos tener partidas específicas como tabiques de albañilería, tabiques de drywall, tabiques de ladrillo sílico calcáreo, entre otros, ¿no? Podemos tener de repente una partida genérica de pavimentos, entre las que podamos tener pavimentos flexibles, pavimento rígido, pavimento mixto, reciclado, entre otros, ¿no? Los metrados, ya lo he explicado, y bueno, estas partidas con los metrados nos van a dar los costos directos de nuestro presupuesto. El costo directo es aquel costo que está enteramente dirigido a satisfacer el producto final, es decir, es todo aquel gasto que se ha ejecutado para obtener el producto final de nuestra obra, ¿no? Aquel producto que es la infraestructura, ¿no? Y todos los trabajos que van a ser, digamos, puestos en funcionamiento. Y los costos indirectos son aquellos costos que, si bien es cierto, no forman parte del producto en sí, son necesarios de trabajar, son gastos absolutamente necesarios para que la obra marche, tales como, por ejemplo, si estamos en una obra de carácter vial, ¿no? En el que obra en la que se tenga que establecer de repente un campamento para los trabajadores que van a ir ejecutándola eh, por tramos, pues el campamento es necesario, es un gasto en el contratista incurre y que debe ser reconocido por la entidad contratante, ¿no? Es un costo indirecto, no va directamente al producto, pero es necesario porque la mano de obra se va a albergar ahí. De igual forma, hay otros costos indirectos, tales como, eh, por ejemplo, la alimentación, los viáticos, eh, alquileres de algún tipo de eh, maquinaria, por ejemplo, que se incluye en los gastos directos, porque es un alquiler de repente con un costo distinto, ¿no? Que no va a ser considerado dentro del análisis de precios unitarios, porque de repente es el alquiler de una maquinaria que sirve a muchas partidas, ¿no? Entonces se considera dentro de los gastos generales y se le considera pues su precio unitario, ya sea de manera global o por mes de uso. Es así que tenemos nuestros dos tipos de costos, ¿no? Los costos directos y los costos indirectos, ¿no? Y bueno, como lo indiqué, tenemos las obras, tanto a precios unitarios como a suma alzada, estos dos sistemas que también pueden unirse en un sistema mixto. Y bueno, en cada una de ellas se va a tratar las valorizaciones de manera bastante similar, ¿no? El metrado ejecutado por el precio unitario ofertado o el precio unitario del valor referencial, ¿no? Los gastos generales y la utilidad propuesta por el contratista. Les había mencionado acerca de los reajustes de las valorizaciones que se hacen con el factor K, el factor de reajuste. Este sistema de reajuste está enteramente detallado en un decreto supremo, el 011 del año 79, que aún sigue vigente, bueno, con sus modificatorias, pero tiene, digamos, la explicación detallada de cómo se consideran los reajustes, qué implicancia tiene esto sobre el presupuesto, cómo es que se estructura la fórmula polinómica, qué consideraciones se toma en cuenta, ¿no? Esta fórmula polinómica es sino una fórmula matemática que nos va a ayudar pues a obtener el reajuste para poder conseguir el valor actual en el tiempo de la valorización que se va a pagar, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de fórmula polinómica. La fórmula polinómica se basa en monomios, que pueden ser hasta 8 monomios, y cada uno de estos monomios puede tener hasta
5 submonomios aproximadamente, que bueno, van a estar estructurados de acuerdo a cómo se estructure o cómo se agrupen, mejor dicho, los materiales considerados en el reajuste de cada fórmula. Digamos, por la tipología de proyecto, puede haber una fórmula polinómica para una obra, pero si es una obra que tiene varios componentes, cada uno de los componentes puede tener su propia fórmula polinómica, considerando que, por ejemplo, el componente de estructuras cuenta con materiales que en su mayoría pues no van a ser los mismos que se utilicen en el componente de arquitectura. En arquitectura ya puede ingresar, dependiendo del tipo de proyecto, otro tipo de materiales, de repente importados, de otro carácter, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas consideraciones, se agrupan los materiales en para poder formar cada monomio de la fórmula polinómica, ¿no? De acuerdo a la relación. No hay alguna disposición específica para poder relacionar los materiales entre sí, solamente que sean, digamos, de un grupo similar, que tengan características generales similares. Por ejemplo, los agregados finos pueden unirse, los agregados gruesos, de repente con el cemento, pero también he visto casos en los que se considera algún tipo de material unido a el dólar, por ejemplo, o la fluctuación del mercado del dólar, ¿no? De repente por un tema de variación o de coyuntura de la variación de ese material en específico a nivel de precio extranjero, ¿no? Bueno, de acuerdo a estas implicancias es que se logra hacer agrupamientos para cada una de las fórmulas polinómicas y se consigue pues el agrupamiento de lo que es mano de obra, de lo que es materiales, de lo que es de repente maquinaria, gastos generales, y también podría haber un monomio de varios. Y bueno, cada fórmula polinómica va a ser estructurada de acuerdo a las necesidades también de cada proyecto. Podría ser que un monomio esté enteramente destinado a lo que es de repente el cemento o el acero. Eso depende de las consideraciones de quien esté encargado de la fórmula polinómica al elaborar un expediente técnico. Y bueno, sobre el tratamiento de adicionales de obra. Existe dos tipos de adicionales de obra. Los adicionales que son menores o iguales al 15% y aquellos que son mayores al 15%. Los adicionales menores o iguales al 15% solamente necesitan que haya una certificación del crédito presupuestario para la entidad para que puedan ser aprobados. Obviamente deben estar sustentados, bueno, para que puedan ser aprobados y ejecutados. Sin embargo, aquellos adicionales que alcancen montos mayores al 15% en acumulado, es decir, por ejemplo, si mi primer adicional fue del 7% del monto del contrato de obra, pues solamente he necesitado la certificación de crédito presupuestario y lo ejecuto, ¿no? Ya. Mi siguiente adicional de obra es del 10%, el segundo adicional de obra es del 10% del monto del contrato original de obra, entonces ahí sí necesito la opinión de la Contraloría General de la República mediante sus informes. ¿Por qué? Porque el 7 más el 10 me da un 17% en acumulado, lo que sobrepasa el 15% establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Es ahí donde los adicionales requieren la aprobación de la entidad y la autorización expresa de la Contraloría General de la República. Bueno, esto lo que les he indicado es para darles un marco bastante general de lo que son las obras de construcción, del tratamiento de las obras de construcción, cuáles son las responsabilidades, aquellos puntos de atención que debe tener en cuenta tanto un residente como un supervisor para el trabajo conjunto y la realización de sus funciones en específico también. Es importante entonces que el profesional que vaya a tomar esta responsabilidad en la obra
no solamente tenga los conocimientos técnicos, los conocimientos normativos y administrativos para poder llevar a cabo su trabajo, sino también que maneje habilidades blandas, habilidades que le permitan no solamente dirigir una obra, sino trascender dentro de la misma, ¿no? Liderar. A ver. Bueno, veo que hay varias consultas específicas acerca del tema de residencia y supervisión de obras. No creo que me sea posible poder contestarlas todas. De hecho, voy a coordinar para poder ir contestándolas de repente de manera textual, escrita, ¿no? Para cada uno de los participantes. Porque, bueno, el objetivo de este curso taller es tocar todos los temas acerca de residencia y supervisión y las nuevas tecnologías que se están utilizando actualmente, ¿no? Como les hablaba de las habilidades para un líder de obra, tanto en el papel de residente como de supervisor, de manejar el liderazgo, la motivación hacia su equipo de trabajo, habilidades comunicativas también, que lo ayuden a negociar, a tener esa capacidad, gracias a la comunicación, de poder negociar tanto con su equipo de trabajo como con otros actores dentro de la obra de construcción. La motivación que le pueda otorgar a su equipo de trabajo y la motivación personal también pues debe estar unida a la orientación al logro, que es sino el deseo de poder cumplir el objetivo de la obra eh, a nivel de equipo, ¿no? A nivel de producto, y también pues el liderazgo hace que pueda también tener metas de carácter profesional, personal, él mismo y del equipo de trabajo tomarlas en cuenta para, bueno, poder salir adelante todos juntos. Sobre las filosofías y tecnologías aplicables a las obras de construcción. Eh, Existen filosofías, metodologías, nuevas ideas, sistemas de administración, tecnologías que se aplican actualmente a las obras de construcción y bueno, ya tienen, digamos, cierto tiempo de aplicación. Tales como la filosofía Lean Construction, ya varios habrán oído hablar de la misma. Es una filosofía que básicamente nos dicta que se deben reducir todos los desperdicios relacionados a el mal uso de los recursos y de los tiempos constructivos, con el objetivo de tener procesos mucho más limpios, por así decirlo, procesos más expeditivos en las obras de construcción, sin tener reprocesos, eliminando retrabajos, y bueno, todas aquellas actividades que finalmente no llegan a un objetivo o a cumplir una meta clara y que originan más bien pérdidas, ¿no? Tenemos también Project Management, existen varios estándares mundialmente. Uno de los más conocidos es el establecido por el Project Management Institute, bajo su guía del PMBOK. Y bueno, nos dicta ciertos parámetros para poder gerenciar proyectos en general, ¿no? Y existe un apartado especial para las obras de construcción, para el Construction Management, que ya incluye otras áreas de conocimiento específicas, ¿no? Específicas para lo que es construcción. De igual forma, la metodología BIM
es una metodología que nos dicta el uso de ciertos procedimientos, softwares y bueno, entre otras herramientas para poder crear un sistema integrado de información básicamente, información que va a ser almacenada y que va a servir para poder eh, tener en un solo centro, por ejemplo, en el caso de un proyecto constructivo, la utilización de un software nos va a permitir almacenar información acerca de un proyecto, procesarla, hacer simulaciones y prever de repente ciertos aspectos constructivos a través de la construcción virtual que nos ayude a tener, por ejemplo, una construcción anticipada del proyecto y pues poder anticiparnos a la ejecución real y tomar decisiones, ¿no?, que aporten al proyecto, que ayuden a que el proyecto tenga menos costos, sea mucho más eh, eficiente, ¿no? Y aquí entra a tallar el Virtual Design Construction, que es pues la construcción virtual anticipada, de la que les estaba hablando, que es bastante utilizada hoy en día en muchos países, y de hecho el Perú ya ha hecho sus primeros esfuerzos en lo que es la metodología BIM, sacando una normativa el año pasado para el uso de las nuevas tecnologías o las metodologías BIM en los proyectos de construcción de carácter público, porque en el sector privado ya se está utilizando desde hace algún tiempo, ¿no? Y bueno, métodos ágiles también son métodos también dictados por tanto por el Project Management Institute como por otras instituciones internacionales que nos inculca la utilización de decisiones rápidas, del análisis de las situaciones que están sucediendo, análisis rápidos con opiniones en conjunto, trabajo colaborativo, que ayude pues a tomar decisiones inmediatas, pero que sean certeras. Bueno, uno de los aspectos que se ven en las obras de construcción es la gestión del valor ganado o el Earned Value Management. Es una metodología de control y seguimiento básicamente que va a ayudar mucho en las obras de construcción. De hecho, en muchas obras se utiliza. Nos va a brindar una comparación entre el valor del proyecto constructivo que hemos presupuestado inicialmente, lo que realmente se está gastando y lo que realmente se ha ejecutado. Vamos a tener con estos valores tres curvas en el tiempo, ¿no?, que van a ser comparadas entre sí, y los valores nos va a ayudar a obtener indicadores acerca de cómo va nuestro proyecto a nivel de costos y a nivel de tiempo, ¿no? Se trata entonces de responder utilizando el Earned Value Management, responder a esta pregunta. ¿Qué hacemos, qué hemos conseguido con el dinero que nos hemos gastado en comparación con lo que habíamos planificado, ¿no? Entonces, lo que hemos conseguido sería el valor ganado, ¿no? Lo que hemos gastado realmente es el costo actual de lo ejecutado, ¿no? Y se compara esto con lo que se había planificado, ¿no? El valor planificado presupuestal, por ejemplo, ¿no? Entonces, para utilizar esta metodología se siguen una serie de pasos, como es, primero, elaborar una estructura de desglose del proyecto. En el caso de una obra de construcción, pues esta EDT está correctamente plasmada en lo que es nuestro presupuesto y nuestro cronograma Gantt, que precisamente se desarrolla luego de tener la EDT, ¿no? Porque la EDT es nuestro input para poder elaborar el cronograma, ¿no? Se le asigna el costo a cada una de las actividades y se establece la línea de base, ¿no? Ese es, en resumen, sería el presupuesto que nosotros tenemos, el presupuesto inicial de la obra. Y luego se sigue el procedimiento ejecutando las mediciones de rendimiento, es decir, pudiendo obtener estos valores de los que les hablé inicialmente, ¿no? El valor ganado,
costo actual y el valor planificado, comparándolo con el valor planificado en cada uno de los hitos del proyecto, ¿no? Que nosotros de repente tengamos, de repente decidimos hacer un seguimiento mensual, un seguimiento semanal, pues para cada uno de estos periodos vamos a tener un valor que hemos conseguido gracias a concatenar nuestro presupuesto con nuestro cronograma, ¿no? Y bueno, gracias a estas mediciones de rendimiento, gracias a los indicadores obtenidos, vamos a poder tomar acciones correctivas con respecto a los puntos que no están yendo tan bien, ¿no? La línea base, como lo indiqué, pues se consigue desde la planificación del proyecto, en el que tenemos pues toda la información inicial, que nos va a ayudar a la estimación de los costos, a tener los costos directos, los costos indirectos, y finalmente pues poder elaborar nuestro presupuesto y también elaborar nuestro cronograma o carta Gantt para poder tener una línea de base del valor planificado, tanto a nivel de tiempos como de costos. Vemos aquí nuestra curva del valor planeado, un ejemplo de una curva del valor planeado, ¿no? En el que, bueno, iniciamos con un presupuesto, digamos, bastante bajo porque recién inicia el proyecto y luego esto se va incrementando a lo largo del tiempo hasta llegar pues a la finalización de obra que alcanza el tope de presupuesto, ¿no? Las características principales de utilizar el valor ganado básicamente se basan, mejor dicho, en beneficios para quienes utilizan esta metodología. ¿Por qué? Porque se puede predecir tendencias de avance de proyectos, se puede predecir desviaciones, gracias a que nosotros armamos una curva progresivamente a lo largo de nuestro proyecto, metiendo los datos que vamos obteniendo de manera diaria, de manera semanal, podemos armar una tendencia y poder detectar algunas posibles deficiencias en el futuro, ¿no? Y podemos pues con eso tomar mejores decisiones. También proveo información cuantitativa para estas decisiones, provee información útil a nivel ejecutivo, una curva S es bastante útil de presentar a altos directivos, por ejemplo, que no necesitan información muy detallada de lo que sucede en el proyecto, de repente no les interesa lo que se vació el día lunes, el día miércoles que se vació en la noche, o de repente no tienen tanto interés en esa información específica, porque es labor pues de los ejecutores mismos que están en campo, sino quiere saber cómo va su proyecto en general. La presentación de una curva S es prácticamente darles un resumen con información bastante completa de cómo va avanzando su proyecto en el tiempo, ¿no? Y cómo se está ejecutando este presupuesto, esta inversión que está realizando, ¿no? De igual forma, el valor ganado alerta de riesgos, provee una línea documentada del desempeño del proyecto que puede ayudar a proyectos futuros, ¿no? El valor ganado es un proceso, como es un proceso estándar, es repetible, es iterativo y puede ser mejorado también, ¿no? De acuerdo a los valores que nos muestran. El valor ganado nos da muchos beneficios, ¿no? La mejor estimación de la rentabilidad de las obras, gracias a que vamos a anticipar mucha información de acuerdo a lo obtenido en las curvas, con los datos en, digamos, tiempos puntuales de nuestra obra. También nos da mejoras en la gestión de cambios, porque gracias a este seguimiento podemos prever qué cambios son mejores de realizar, cuáles son aquellas decisiones que debemos tomar con respecto a alguna solicitud de cambio que vamos a hacer en la obra. El valor ganado nos ayuda a gestionar integradamente los proyectos, porque como vamos a ver más adelante, pues los proyectos siempre van a tener riesgos, y el valor ganado nos va a ayudar a integrar este seguimiento y control con los riesgos que hemos identificado desde un inicio y poder saber cómo vamos también con la mitigación de los riesgos a lo largo del proyecto. El valor ganado nos ayuda a reforzar buenas prácticas en la gestión, nos ayuda a llevar un tablero de control, nos brinda una herramienta gráfica bastante ilustrativa del estado de la obra,
determina la efectividad de los proyectos y es una herramienta bastante predictiva, como lo hemos estado viendo, ¿no? Y bueno, básicamente el uso del valor ganado es poder obtener las curvas que les he indicado, ¿no? A través del valor planificado, el progreso real de las actividades y el costo real de las actividades. Desarrollamos estos gráficos y vamos a obtener de allí, de estos valores, los indicadores y con eso tener resultados finales que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Los valores de los que les hablé, el valor planeado, el valor ganado y el costo real, pues el primero está dado por el presupuesto inicial, el valor ganado es el costo presupuestado para el trabajo que realmente se ha completado de una actividad durante un periodo de tiempo determinado, y el costo real es el costo total incurrido en la realización del trabajo completado. O sea, es lo que realmente se ha gastado, no se trata de lo que se ha presupuestado, ¿no? Por ejemplo, tenemos una partida que ha sido presupuestada de repente para un metrado de 20 metros cuadrados con un valor de 5 soles por metro cuadrado, y bueno, realmente en valor ganado, como tenemos este presupuesto, pues se ha obtenido la multiplicación de estos dos valores, que es 100, pero quizás el costo real de la partida pues ha sido mayor porque se detectó algún mayor metrado sustentado que ha sido aprobado, entonces el costo real de la partida va a tener una variación, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos la diferencia entre valor ganado y costo real, ¿no? El valor ganado está directamente relacionado a lo que se ha presupuestado y el costo real está más relacionado al costo que realmente se ha incurrido, ¿no? Gracias a estos conceptos vamos a tener nuestras tres curvas y vamos a poder esbozar también nuestro real valor a través del cronograma de Gantt, ¿no? El cronograma de Gantt también es una herramienta bastante útil para poder expresar de qué manera va avanzando cada una de las partidas a nivel de costos y a nivel de tiempos, ¿no? Porque los recursos también pueden ser ingresados en una carta Gantt, ¿no? Y podemos obtener, pues, indicadores tales como la variación del costo, la variación del cronograma, que es el valor ganado en costo, menos el costo real, ¿no? Y en el caso de tiempos, pues es el valor ganado en tiempo menos lo planificado en tiempo, ¿no? Y también tenemos otro indicador que es el CPI, que es el valor ganado sobre el costo real, que nos va a dar pues un factor, ¿no? Que nos va a indicar cómo va nuestro proyecto a nivel de costos, ¿no? Y el SPI, que es lo similar, pero en tiempos, ¿no? Solamente que el SPI es la razón entre el valor ganado en tiempos sobre el valor planificado en tiempos. Y de acuerdo al resultado que hemos obtenido, ¿no? Si el CPI y el SPI son igual a 1, estamos en tiempo o en presupuesto. En el caso del tiempo, si el SPI es mayor a 1, estamos adelantados, digamos que estamos bien, y si es menor a 1, la obra está atrasada. Y en el caso de los costos, si el CPI es mayor a 1, se está debajo del presupuesto, y si el CPI es menor a 1, se está por encima del presupuesto. En ambos casos, no se debe sacar una conclusión rápida acerca de que si el SPI es mayor, pues estamos bien, o si es menor, estamos retrasados. Hay que ver cuáles son también las características de repente del adelanto que se está dando, o las características reales de estar debajo del presupuesto para poder sacar una conclusión acerca del estado real de una obra de construcción. Bueno, como les había hablado, la gestión de riesgos es una de las áreas de conocimiento que ha tomado mucha relevancia últimamente en todo tipo de proyectos, y la construcción no ha estado exenta. De hecho, hay una directiva del OCE que exhorta a las obras públicas a que se presente desde el expediente técnico un plan de gestión de riesgos. La gestión de riesgos es bastante importante, nos ayuda a identificar aquellas situaciones no favorables que se podrían dar en una obra de construcción. Estamos hablando de obras de construcción específicamente, entonces, en un proyecto constructivo, ¿no? Y poder planificar de manera anticipada
¿qué acciones podemos tomar para poder mitigar estos riesgos? Y si es posible, eliminarlos de alguna manera, ¿no? También existen otro tipo de riesgos, que son los riesgos positivos, llamados oportunidades, que también son identificables en el ámbito de la gerencia de proyectos en general, y bueno, también de las obras podrían ser identificadas, pero bueno, lo que manda la directiva es identificar los riesgos, digamos, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos es fundamental para todo tipo de proyecto, para un proyecto constructivo con mayor razón, ya que se maneja un presupuesto, se manejan en muchas ocasiones muchas incertidumbres al inicio de una obra y es necesario poder tratarlas de manera adecuada, ¿no? Entonces, esta directiva nos va a precisar y uniformizar criterios para la implementación de la gestión de riesgos, tanto al momento de la planificación como en la ejecución de obras. Nos dicta qué acciones vamos a tomar planificando la gestión de los riesgos y cómo lo vamos a implementar en la obra o en la ejecución de la obra, ¿no? Se basa en el estándar de la guía del PMBOK, pero en la quinta edición. Estamos ahora en lo que es guía del PMBOK en la sexta edición. De hecho, hay algunos cambios en lo que es gestión de riesgos en esta sexta edición con respecto a los procesos. Pero bueno, la directiva está basada en la quinta edición, igual tiene es bastante relevante el procedimiento que se propone para las obras de construcción y es un avance bastante grande, ya que antes no se tomaba en cuenta el tema de gestión de riesgos como tal, ¿no? Y bueno, se aplican las obras públicas bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Nos indica pues que el expediente técnico debe incluir un enfoque integral de gestión de riesgos que sean previstos durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta sus características y ubicación. En las bases debe incluir cláusulas que identifiquen y asignen los riesgos. Es importante que en las bases esté establecido que se debe presentar la propuesta con este plan de gestión de los riesgos, ¿no? Durante la ejecución de la obra, la entidad, a través del inspector o supervisor, debe realizar la administración de los riesgos, es decir, debe supervisar que el plan de gestión de los riesgos que se haya presentado a través de unos formatos que la directiva adjunta sea cumplido, ¿no? Y bueno, el residente de obra, el inspector o supervisor de obra deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de los riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra semanalmente, precisando efectos e hitos afectados o incumplidos, ¿no? El enfoque integral de los riesgos nos lleva a cumplir un proceso, que es el de identificación de riesgos, análisis de riesgos, planificación de la respuesta a los riesgos y finalmente asignación de los riesgos. Los riesgos en obras de construcción identificados en general son riesgos de errores o deficiencias en el mismo expediente técnico, los riesgos constructivos que se pueden dar, por ejemplo, en obras de construcción de defensas ribereñas. Hay algunos riesgos de construcción relacionados a factores naturales. Por ejemplo, esos riesgos pueden ser identificados. Riesgos de expropiación relacionados con el tema de la propiedad de los terrenos, riesgos geológicos, geotécnicos, riesgos de interferencias en el expediente técnico de diversas especialidades, existen riesgos ambientales, riesgos arqueológicos, riesgos por accidentes, daños a terceros, riesgos regulatorios o normativos, riesgos por eventos de fuerza mayor o fortuitos, y riesgos de obtención de permisos y licencias, entre otros riesgos que puedan ser identificados. La normativa no es limitante, ¿no? Luego de, bueno, analizar los riesgos y poder identificar algunas posibilidades de mitigación, lo que se busca es dar alternativas de solución a estos riesgos que lleven pues a un plan para poder mitigarlos y hacer el seguimiento a lo largo de la ejecución de la obra. Pues estos riesgos son asignados. La asignación de los riesgos se basa en darle a un ente, a cada uno de los entes conformantes después de un contrato de construcción, ya dícese del constructor y de la entidad, los riesgos
para los cuales tienen capacidad de tratamiento. Es decir, de repente el constructor tiene mucha más capacidad tecnológica, evidentemente, para poder asumir los riesgos constructivos. Si el constructor también está elaborando el expediente técnico, pues va a asumir el riesgo de interferencias, de errores o de deficiencias. Si tiene de repente algún tema de tecnología avanzada, puede asumir riesgos geológicos o geotécnicos, de repente los riesgos por eventos de fuerza mayor o caso fortuito que no están al alcance de la mano del contratista pueden ser asumidos por la entidad. Es decir, la etapa final pues de esta planificación de riesgos es la asignación de riesgos. Es poder otorgar a la parte que está en capacidad de asumir un riesgo, ese riesgo para su mitigación y su seguimiento, ¿no? Y bueno, finalmente, tanto la gestión de riesgos como el valor ganado pueden unirse, pueden integrarse para poder hacer una gestión integrada del proyecto, del seguimiento del proyecto. Vamos a poder saber de qué forma va avanzando este seguimiento de la gestión de los riesgos, ¿no? Y cómo lo integramos con el valor ganado, con el desempeño real de nuestro proyecto. Y bueno, luego de haber visto estos dos aspectos importantes en la obra, acerca del seguimiento y control del proyecto a través del valor ganado, acerca de la gestión de los riesgos tan necesaria para un proyecto constructivo, veremos la metodología BIM, que implica no solamente una metodología, sino la aplicación de tecnologías nuevas de diversa índole que nos van a ayudar a poder realizar finalmente, en el caso de las obras, una construcción anticipada, poder anticiparnos al proyecto real para poder tomar decisiones correctas que nos lleven a cumplir la meta y a optimizar, que es lo que más se quiere, tanto recursos temporales como recursos económicos, ¿no? Los datos que manejamos inicialmente para poder saber que necesitamos una metodología BIM en los proyectos constructivos, es que, por ejemplo, el 30% de los residuos globales provienen de los desperdicios de la construcción, y eso se evitaría si es que no hubiese una sobreestimación de lo que realmente se necesita gastar en obra a nivel de material. El 90% de los proyectos terminan con un sobrecosto de más del 10%, lo cual no es ya algo que podamos tomarlo como normal, porque se está hablando pues de un 90% de los proyectos, que es bastante, y que siempre se dé un sobrecosto, quiere decir pues que no se ha aprendido la lección en cada uno de los proyectos y no hay un interés, por así decirlo, de poder mejorar esa situación. 95% de los proyectos no se terminan a tiempo, es decir, que se tiene un plazo establecido inicialmente en el contrato y simplemente no se cumple en la mayoría, en la gran mayoría de los proyectos, ya sea por diversas razones, ya sea de vicios ocultos, casos de fuerza mayor. Sin embargo, no se está cumpliendo el plazo inicial, y eso es por algo, porque no han sido de repente identificados oportunamente los riesgos, aquellos sucesos que podían ocurrir. Y bueno, el 37% de los materiales que se producen para la industria de la construcción terminan siendo desperdicio. Eso también es preocupante porque una gran producción pues está afectando finalmente la sostenibilidad en el planeta, ¿no? Lo que nos propone a nivel constructivo el BIM, pues lo podemos ver de cierta forma resumido en cómo ha evolucionado la tecnología para tratar los proyectos de construcción. Inicialmente, hace muchos años, hemos empezado a utilizar el CAD, el AutoCAD, para poder hacer nuestros planos en 2 dimensiones y poder pues tener detalles a nivel de planta y a niveles específicos de nuestro proyecto y sus diversas especialidades. Bueno, se evolucionó a utilizar el BIM, que a nivel de un solo usuario poder trabajar los proyectos
gracias a un sistema integrado de información en softwares tales como Revit, por ejemplo, Navisworks, que nos ayudan a tener la información integrada en un solo documento, por así decirlo, en un solo modelo, poder tener en ese modelo, en un proyecto constructivo, las estructuras, la arquitectura, las instalaciones mecánicas, entre otros, información detallada de materiales, especificaciones técnicas, incluso se puede en otras dimensiones también tener información acerca de los recursos a utilizar, los tiempos, los rendimientos, bueno, entre otros. Todo en un solo modelo, lo que nos va a permitir lograr esto es que si se hace una modificación en una partida, poder replicarla, tenerla ya en el modelo y que no se tenga, digamos, que esperar a actualizar, como era en el caso del CAT, los otros planos de las otras especialidades, sino que ya en el modelo, pues todo eso se ve actualizado porque se maneja un modelo integrado, ¿no? Esa es la evolución a nivel, pues, de un usuario cuando ha trabajado el BIM. Y esto ha seguido evolucionando hasta llegar a un BIM conectado. Es decir, poder utilizar el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo a través de la red del Internet, poder tener también los proyectos guardados en la nube, por así decirlo. Existe una nube en lo que es Autodesk, también, bueno, nubes especializadas que pueden albergar proyectos de esta magnitud, ¿no? Pero lo más importante es que los programas, los software permiten un trabajo en tiempo real entre los integrantes, que no necesariamente tienen que estar en un mismo salón, en una misma ubicación reunidos, pueden estar en diferentes partes del mundo, y bueno, poder modificar el proyecto en tiempo real, trabajar de manera virtual, colaborativa, y de eso se trata pues el bien conectado, ¿no? En poder reducir pues estos tiempos que había antes entre el paso de las actualizaciones de un especialista a otro. El BIM entonces se resume en lo que es información, ¿no? Vamos a tener un modelo constructivo, pero lo más importante de este modelo constructivo es la información que podamos meter en este modelo. Información a nivel de materiales, de áreas, de dimensiones, costos, fechas, rendimientos, comentarios que también podemos hacer, marcas, familias de materiales que podamos crear en los software. Es decir, toda la información imaginable para poder ingresar en un modelo BIM. La verdad es que no podría yo establecer cuál es el límite. La verdad es que la metodología BIM, ahora con las herramientas que se han lanzado, es bastante completa y muy útil. Y también son herramientas que pueden interconectarse entre sí y se puede crear grandes cosas. En el caso, acá vemos unas curvas de desempeño de trabajo de los proyectos de diferentes tipos de tratamiento. Por ejemplo, en el flujo de un trabajo tradicional, pues tenemos un inicio con un gasto, digamos, de costo que empieza bajo, sigue bajo, ¿no? Hasta llegar al momento de la construcción, que es el momento en el que más se ejecuta recursos, ¿no? Por lo que, bueno, se está gastando en la ejecución del mismo proyecto y, bueno, se está también de repente ejecutando lo que tanto hemos visto como mayores metrados, de repente alguna consideración de ampliaciones de plazo, entre otros, ¿no? Bueno, y luego esto va bajando hasta el cierre del proyecto, en el que se llega al costo cero. En el flujo de trabajo BIM, los mayores esfuerzos que se van teniendo se dan en el diseño detallado. Esos son los mayores esfuerzos que se tienen en un proyecto que se realiza por BIM. Es ahí donde se hace una construcción anticipada, por así decirlo, una construcción virtual, para que luego los gastos
de tiempo, de recursos que se lleven a lo largo del proyecto, tanto en su construcción como en operación, ya vayan decreciendo hasta llegar a la finalización, ¿no? Esto porque al momento del diseño, de esta etapa de planificación, vamos a poder tomar todas las decisiones pertinentes porque vamos a poder tener toda la información completa, una información integrada y compatibilizada, ¿no? Y bueno, vemos también cómo estas curvas se comparan con la capacidad de impactar en costo y en el rendimiento, ¿no? Que bueno, en un inicio la capacidad de impacto en costo y en rendimiento es bastante alto porque la incertidumbre es alta y esa incertidumbre pues va bajando hasta que llegamos al cierre del proyecto. Y los costos de cambios y diseños, pues en un inicio, al momento del diseño, pues son casi nulos porque estamos en una etapa de diseño, de planificación, y bueno, no vamos a incurrir en algún costo o sobrecosto o retrabajo porque todavía nada está ejecutado, pero desde que se inicia la construcción, si tenemos que hacer algún cambio, es ahí donde nos va a costar mucho más porque se van a aplicar diversos recursos, se va a tener que de repente hacer demoliciones para hacer reconstrucciones, entre otros, lo que bueno, cada vez que el proyecto avanza, los costos de cambios de diseño pues son mayores. Entonces el BIM, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda a planificar, a diseñar, a construir y administrar los proyectos de manera más eficiente y de manera colaborativa. Y un proyecto colaborativo es más eficiente en todas sus dimensiones. Vamos a ver que inicialmente nosotros hemos conocido 3 dimensiones, pero un proyecto BIM puede tener hasta 7 dimensiones, ¿no? Para poder entrar a esto, vamos a conocer el ciclo de vida de un BIM, iniciando con la conceptualización del proyecto, ¿no? Luego vamos con el proyecto preliminar, ¿no? Que es un proyecto que ya está un poco más aterrizado después de la conceptualización, porque ya tenemos estudios que lo sustenten, propuestas que seguir, y son más cuantitativos, podemos cuantificar mejor, ¿no? El proyecto ejecutivo, luego del proyecto preliminar, nos da el levantamiento de datos, el análisis, la visualización mucho más concreta de los requerimientos que tenemos sobre el proyecto. Luego viene la etapa de construcción, ¿no? La etapa de construcción ya es una virtualización de la obra en la que se hace el planeamiento, la logística y el seguimiento de la misma, ¿no? Y la etapa de operación y mantenimiento ya viene pues con la operación inteligente, la coordinación inteligente, la renovación simplificada y, bueno, todo lo que ya has construido o has visto. Entonces vemos que el ciclo de vida BIM inicia pues con la conceptualización, una idea bastante, digamos, plagada de requerimiento inicial que puede tener muchísimas ideas sobre un proyecto constructivo. El proyecto preliminar ya está mucho más real porque hay estudios que lo sustentan y bueno, ya el proyecto ejecutivo, digamos que es una preconstrucción, una construcción anticipada a la ejecución real, luego para tener la construcción y la operación y mantenimiento, que también forma parte de un ciclo de vida BIM, porque gracias a los datos que tenemos desde el inicio del proyecto, al sistema de información que se ha logrado en el modelo BIM, de este proyecto constructivo, vamos a tener datos que puedan servir para la operación y mantenimiento. El ciclo de vida BIM debe tener claridad, debe ser un ciclo de vida claro, más comunicación de riesgo del proyecto, la intención y opciones antes de la construcción del proyecto. Por eso es tan importante que les haya detallado cuán relevante es la gestión de los riesgos y los esfuerzos que está haciendo el Estado para la implementación de la gestión de riesgos. Un ciclo de vida BIM es continuo, por eso es un ciclo. Los datos deben ser consistentes y en contexto a través del ciclo de vida. Se debe obtener las actualizaciones pertinentes. Y el ciclo de vida es ágil porque responde rápidamente a los cambios del proyecto, activa los procesos más inteligentes y más rápidos. Es decir, gracias a que el BIM tiene toda la información y que ante una actualización todo el modelo se actualiza,
vamos a poder tomar decisiones mucho más rápidas sobre aquellos cambios que estamos viendo en el proyecto en general. Estos modelos inteligentes pueden ser utilizados en todo tipo de obra, ¿no? Puede ser hasta una edificación de una casa, de un edificio de vivienda, hasta un megaproyecto, en los que son mucho más necesarios y razonables poder aplicar la metodología BIM. Nos ayuda a la planeación y logística del proyecto, a programar una obra, a cuantificar los materiales. Gracias al modelo BIM, digamos que estos procesos de metrados que normalmente los ingenieros, arquitectos, cadistas realizamos desde un plano de AutoCAD, pues son procesos que se van a ver reducidos gracias a que con toda la información que se mete en un modelo BIM, vamos a poder obtener reportes de metrados, de partidas por sectores. Es decir, nosotros podemos crear el reporte de acuerdo a las necesidades que tenemos, si toda la información ha sido ingresada de manera correcta y ordenada en el modelo BIM, ¿no? El modelo BIM nos hace ser mucho más ordenados, mucho más organizados en el ingreso de información. Podemos hacer coordinaciones entre especialidades, por ejemplo, podemos hacer una construcción anticipada y hacer un control dentro de la ejecución misma. Con el modelo BIM podemos hacer un seguimiento en tiempo real. Nos ayuda a que la constructibilidad del proyecto haya sido mucho más eficiente. Nos ayuda a controlar los costos, a controlar también la fabricación de aquellos materiales que necesitan ser fabricados específicamente para diversas estructuras, tales como de repente pilotes en las cimentaciones o algún tipo de estructura prefabricada de concreto de gran magnitud, por ejemplo, ¿no? Nos ayuda a tener visualizaciones anticipadas, ¿no? Y bueno, podemos hacer proyectos de toda índole y todas las especialidades. Por ejemplo, el software Revit tiene un apartado especial para lo que es arquitectura, otro para estructuras, tenemos el Revit Met para las instalaciones, y el Civil que nos ayuda a ver de repente curvas de nivel, ¿no? Igual, en lo que es Autodesk, que digamos que es el software más conocido, o la marca de software más conocida que ya ha integrado mucho de su software a lo que es el modelo BIM, bueno, tiene una serie pues de software que pueden ser compatibles entre sí, ¿no? Tenemos proyectos de topografía y minería, arquitectura, infraestructura vial, infraestructura hidráulica, servicios, todos los proyectos imaginables, pues pueden ser trabajados con metodología BIM, ¿no? Vamos a comparar cuál es el flujo tradicional versus el flujo BIM. El flujo tradicional de trabajo en un proyecto constructivo es primero obtener los requerimientos del cliente o de la entidad, hacer el diseño conceptual, un diseño preliminar, un diseño de detalle y luego proceder ya a las compras, a recibir los materiales, construir y gestionar la construcción. En el caso de utilizar el modelo BIM, vamos a ver que estos procesos nos ayudan a tener una retroalimentación, ¿no? Y a entender que la gestión se da desde el inicio del proyecto. Desde que estamos iniciando el proyecto y obtenemos los requerimientos del cliente con la conceptualización del proyecto, es que nosotros iniciamos la gestión y metemos esta información a un modelo BIM, un modelo integrado de información, y podemos tener esta construcción anticipada que nos ayuda a hacer esta gestión de manera como para prever, para visualizar cómo es que nuestra construcción quedaría finalmente. Como les había hablado, existen varias dimensiones en lo que es BIM. Tenemos 7 dimensiones. Bueno, la primera dimensión es la más básica, ¿no? Es una dimensión bastante tradicional, no se menciona. La segunda dimensión es una dimensión en la que ya se lleva pues a planos CAD en 2 dimensiones, los planos CAD tradicionales, basados en líneas, en imágenes, en detalles escritos dentro de nuestros planos. El modelo tridimensional ya nos brinda documentación gráfica, información geométrica,
objetos con propiedades, texturas, alguna nota sobre aquellos, visualización del proyecto en sí, de cómo quedaría. La cuarta dimensión ya nos ayuda a simular las fases del proyecto. Podemos tener simulaciones cuasi reales también con algunos softwares como el Navisworks. Por ejemplo, en el caso de algún tipo de terreno que hemos levantado topográficamente, si hacemos una simulación de acuerdo a los eh, documentos históricos que tengamos acerca de las precipitaciones pluviales, podríamos hacer una simulación de cómo sería el impacto de las lluvias en un terreno, por ejemplo, ¿no? La quinta dimensión nos lleva al control de costos, la sexta a la sostenibilidad y la séptima a la gestión de las operaciones, ¿no? Como lo indiqué, la tercera dimensión conecta los conceptos de diseño a BIM y nos ayuda a ver de manera tridimensional nuestro proyecto y tener ciertos datos sobre él. Podemos diseñar desde cualquier dispositivo que esté disponible para el software que se está utilizando. Se puede utilizar la geolocalización, ya sea por coordenadas, podemos tener también integradas las curvas de nivel, entre otros, ¿no? Utilizamos el Revit, que es el software más conocido, y bueno, comparándolo con AutoCAD existe una gran diferencia, ya que el AutoCAD es un programa, un software que nos permite dibujar básicamente líneas de diversa índole, pero no podemos guardar información tal como sería en el Revit, que nos permite dibujar prácticamente o diseñar elementos. La cuarta dimensión nos ayuda a mejorar la coordinación del proyecto, vamos a controlar mejor los resultados, minimizaremos demoras y los retrabajos, ya que tenemos una simulación anticipada de cómo quedará nuestro proyecto. En este caso utilizamos el Navisworks, que integra, analiza y comunica la información que hemos ingresado en nuestro proyecto. La quinta dimensión, pues, nos permite el control de los costos. Estimamos los gastos, qué cantidad de recursos vamos a utilizar, cuáles son los costos operativos y los integramos con el diseño de nuestro proyecto y podemos, junto con esto, poder computar, agregar costos cuando sea pertinente, actualizarlos en este caso, tener estimaciones, análisis de variables, hacer un control y seguimiento del desempeño de nuestro proyecto, ¿no? La sexta dimensión está relacionada con el análisis energético, con la sostenibilidad. Hay muchos aspectos que se toman en cuenta, como el impacto en el medio ambiente, la reflexión de la luz, por ejemplo, temas de temperatura, temas del impacto que tendrá una estructura en la climatología, en los vientos, el impacto que tendrá en el suelo, se hace simulaciones que nos ayudan también a tomar decisiones pertinentes para que la construcción sea sostenible a nivel constructivo y bueno, también, ¿por qué no?, a nivel energético, como lo indiqué, y a nivel de la ejecución de la obra también poder hacer el manejo, bueno, relacionarlo con el manejo ambiental de repente de algún residuo que se pueda generar, aunque la idea es pues tener una construcción anticipada que nos permita reducir estos desperdicios, ¿no? Vemos aquí un ejemplo de cómo se maneja el tema de radiación, de luminosidad. Y bueno, la séptima dimensión ya nos permite gestionar las operaciones. Sabemos que una infraestructura construida finalmente va a entrar en funcionamiento y bueno, depende de la tipología del proyecto, esta operación y funcionamiento va a tener mucha más relevancia en algunos proyectos que en otros. Entonces, estas estrategias de operación van a ser tomadas desde que se va diseñando el proyecto en BIM, con toda la información que estamos ingresando, ¿no? Gracias a que tenemos el modelo as built, podemos tener pues un modelo de operación y mantenimiento también, un plan de operación y mantenimiento del proyecto construido, ¿no?
y poder controlar logísticamente aquellos requerimientos y necesidades de nuestros proyectos. Vemos entonces pues que esta gestión integrada nos permite llegar a la etapa incluso de operación y mantenimiento de un proyecto con toda la información que hemos ingresado y el seguimiento y control que hacemos a través de las herramientas de la metodología BIM. Finalmente, los beneficios del BIM. Nos brinda una solución, por decirlo así, única, porque nos hace centrarnos más en los diseños y menos en la organización de los datos. Esto quiere decir que nos vamos a centrar en poder realizar este modelo BIM con toda la información que sea necesaria, con toda la información que podamos actualizar, para poder tener de esta forma, dentro de lo que es el diseño, poder organizar nuestra información relacionada al diseño en sí y poder obtener los modelos que hemos podido ver. De igual forma, permite seguridad en los datos que estamos ingresando, también a través de este trabajo pues, que es colaborativo. Nos permite seguir estándares, ingresar estándares. Hay muchos estándares que pueden ser ingresados en los softwares y que son mostrados a lo largo de la realización del diseño que deben ser cumplidos. Por ejemplo, algún estándar normativo en algún país puede ser ingresado a manera de parámetros para poder ser cumplido en el modelado BIM. Se puede tener las versiones más actualizadas del proyecto, gracias a que puede haber un trabajo en tiempo real. El trabajo puede ser colaborativo, ¿no? Se puede ampliar servicios al cliente o servicios en la entidad, ya que el trabajo es mucho más ágil y se puede manejar todo tipo de proyectos. Las entregas van a ser de mayor calidad y satisfacción al cliente porque hay una evidente optimización de los recursos y reducción de desperdicios. El trabajo es más eficiente, la productividad aumenta porque hay algunos procesos que se van a eliminar, procesos que gracias al sistema de información mediante metodología BIM, pues vamos a poder tener mucho más fácil. Por ejemplo, los procesos de metrados, que en muchas ocasiones eran muy tediosos en el ámbito de estructuras, arquitectura, por ejemplo, con la información ingresada en un modelo BIM, pues prácticamente estos procesos se suprimen porque los reportes que nos dan los softwares BIM son bastante completos y nos pueden dar información muy rápida sobre la cuantificación tanto de materiales como de partidas en sí. Nos permite la previsibilidad y transparencia en los proyectos, hacer simulaciones y nos permite comprobar interferencias y eliminar desperdicios. Para terminar con esta presentación acerca de lo que es metodología BIM en específico, el 72% que nos brinda la metodología BIM, nos brinda mejoras en un 72% en mayor previsibilidad de costos y tiempos. Hay un 85% de mejoras en programación por simulaciones y análisis. De igual forma, 85% de reducción de errores de diseño y construcción. Permite un 92% de optimización de diseño y eliminación de desperdicios y un 98% en el mejor entendimiento por el trabajo colaborativo, ya sea por el modelo que estamos haciendo, que se puede trabajar en muchas dimensiones y es mucho más amigable de visualizar y de poder hacer la preconstrucción, y también porque el trabajo colaborativo es en tiempo real, es mucho menos tedioso a nivel de actualizaciones y de cambios. Bueno, estimados participantes, con este curso taller quería darles una introducción a lo que es la gestión, residencia y supervisión de obras, pero no solamente quería darles este marco normativo, este marco conceptual, marco de repente funcional de las implicancias que tiene pues una obra de construcción. Quería ampliarles el panorama sobre todas aquellas ideas, filosofías, metodologías que se pueden utilizar en las obras constructivas, en su control, seguimiento, en la ejecución,
para poder llevar a cabo un proyecto de construcción con el objetivo de optimizar recursos, con el objetivo de conseguir las metas y en el caso de obras públicas, por ejemplo, generarle menos gastos al Estado, poder gastar solo lo justo, poder tener información transparente. Y bueno, eso se logra gracias a un trabajo comprometido, conjunto de todas las partes, pero también a la actualización de nuestros sistemas. El interés del Estado y de las empresas privadas de poder estar a la vanguardia de la tecnología. Y bueno, quería presentarles el tema de gestión de riesgos, que es tan importante, tan relevante y que está tan relacionado con el seguimiento de los proyectos y tan relacionado también con este tema tan nuevo de utilizar un sistema integrado de información como es la metodología BIM, que nos exhorta también no solamente a tomar decisiones de manera previa y sustentada, obviamente, sino también a aplicar diversas filosofías como la filosofía Lean de reducción de desperdicios o el Value Management o metodologías ágiles, todas ellas unidas para poder lograr una construcción mucho más eficiente, que es lo que se necesita a nivel público y privado, para poder desarrollar una localidad, para poder desarrollar el país en general. Yo quisiera invitarlos a el diplomado que se va a llevar a cabo a partir del día 30 de marzo en gestión, residencia y supervisión de obras, en el que se va a poder ver todos los temas puntuales acerca de la residencia y supervisión de obras, y sobre todo de la gestión de un proyecto constructivo, poder ver todas aquellas implicancias, relaciones con filosofías, metodologías y las nuevas tecnologías que se están utilizando para conseguir una mejor construcción y cuáles son los impactos, no solamente a nivel constructivo, sino también a nivel de supervisión, a nivel de planificación, claro está, y también a nivel de control. Están cordialmente invitados a participar de ese curso. Me va a ser muy enriquecedor poder estar con ustedes y poder impartirles estos conocimientos para su desarrollo profesional y también, bueno, persona que se desarrolla profesionalmente crece también en lo personal. Bueno, les agradezco ahora muchísimo por la atención prestada. Ha sido un gusto para mí poder aportar en algo a su crecimiento, a su desarrollo. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.